Bienvenidos a todos una vez más a otro Aciertas Webinar. En esta ocasión tenemos el lujo de contar con Francisco González Redondo, él es matemático, doctor en matemáticas, doctor en filosofía de la ciencia y profesor de historia de la ciencia en la Complutense. Y es un enamorado de su profesión y por eso le tenemos aquí, porque queremos que nos cuente y nos ¿cómo se dice? No sé la palabra. Nos transmita y nos contagie ese entusiasmo que tiene. Así que, bueno, enseguida os voy a dar paso con él. Antes que nada os voy a recordar los 3 puntos de siempre. Primero, que este webinar se está grabando para que después lo colgamos en nuestro canal de YouTube de Aciertas y podéis revisualizarlo. Por otro lado, después de la charla de Francisco, vamos a tener un turno de preguntas y de debate. Así que, mientras tanto, os voy a pedir que tengamos los micros cerrados y durante ese turno, pues luego bien levantamos la mano, que es lo mejor para que así nos veamos las caras, o bien lo hacéis a través del chat. Pero yo os pido que por favor lo hagáis así nos vemos las caras y el debate es más bonito. Y sin más, yo te voy a dar el paso a ti, Francisco, para que empieces cuando quieras, ¿vale? Muy bien, pues voy a compartir pantalla. Creo que ya la estáis viendo todos. Ahora. Ahora, ¿no? Estoy viendo a muchos compañeros en el lateral. Ahora solo te veo a ti. Y ahora supongo que en cuanto yo hable me veré a mí, ¿no? Eso es. Bueno, pues empezamos. Venga, al ataque. Pues habéis sido convocados y convocadas al origen de los drones. Ni más ni menos. Bueno, pues ya tenemos un problema porque esto no está corriendo. A ver, ahora. Y esta es la carátula, donde han puesto a un individuo ya hablando, explicando algo que no es lo que estábamos a punto de empezar a explicar hoy, que vamos a hablar sobre el origen de los drones. Y además una historia muy española. Algunos habréis caído en la tentación de ver el vídeo, el pequeño vídeo, el clip de YouTube, pues animándoos a participar, ¿verdad? Y habréis dicho, bueno, vamos a ponernos en modo alumno y vamos a preguntarle a Paco, pero Paco, ¿qué nos vas a contar? Si esto se lo preguntamos a Wikipedia, ya está resuelto el asunto. Entonces, ya, pero es que los profes no vamos a recurrir a Wikipedia así por las buenas. Vamos a intentar, en principio, pues recurrir pues a un libro o a 2. Pero vamos a empezar con uno, por ejemplo, En aire, AENA. Hombre, pues parece razonable, nos van a enseñar a descubrir las aeronaves no tripuladas. Muy bien, ese es el título y tiene su índice. ¿Y por dónde empieza todo libro? Hombre, pues por una presentación, una introducción y una historia. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice la presentación. Pues claro, nos dice de qué va a hablar, cuál es el objeto de esta historia. Y el objeto de esta historia son los UAV o los RPAS. Bueno, ¿y esto de UAVs y RPAS qué son? Bueno, pues vamos a verlo. Son siglas en inglés, claro, Unmanned Aerial Vehicle, básicamente vehículo aéreo sin personas a bordo para tripularlo. Bueno, vehículo aéreo no tripulado cuando utilizamos el castellano para las iniciales, ¿no? Bien, pues ya lo tenemos. Vehículos aéreos que no están tripulados. La otra acepción, RPAS, pues eso, sistema de aeronave pilotada remotamente, pues es parecida, pero ya estamos viendo que lo mismo no es, porque llenamos un montón de globos de aire caliente, los soltamos, globos aerostáticos, y son de alguna manera aeronaves. Pues retrocedemos, pues bueno, es un vehículo aéreo y no hay personas a bordo, si lo queremos no montamos a nadie. Pero diríamos que eso es un dron. ¿Algo que el viento se lleva a donde quiere? ¿Eso es un dron? Yo creo que todavía no. Seguimos entonces con la presentación. Y nos dice la evolución de las aeronaves no tripuladas desde sus comienzos en el mundo de la aviación militar. Anda. Bueno, efectivamente, eso lo estamos viendo con tristeza y más allá, pues actualmente, ¿no? Los conflictos militares, los conflictos bélicos, pues utilizan drones para observación, para bombardeo, etcétera, ¿verdad? Es decir, que efectivamente esta es otra parte que hay que estudiar. Pero claro, un dron no tiene por qué identificarse con una especie de cohete, avión no tripulado. Un dron puede ser un dirigible teledirigido. Por ejemplo, los que utiliza Frontex en la zona de Grecia para la vigilancia de costas. Por ejemplo, las fronteras, por ahí viene Frontex, ¿no? Las fronteras exteriores. Eso podría ser. Es un uso militar. También es un uso militar este otro tipo de vehículo aéreo no tripulado
que en realidad no vamos a dejar que el viento se lo lleve. Lo vamos a tener, como dicen en inglés, tether, lo vamos a tener amarrado, y lo que vamos a controlar a distancia son los sistemas ópticos, electrónicos, de vigilancia, etcétera, cámaras y todo eso. Bueno, pues en cierta manera esto también sería, desde el ámbito militar, pues un equivalente a un dron, ¿no? Muy bien, pero nos dicen que algo que nos interesa más. No nos podemos olvidar de su aplicación en el campo civil, porque vamos a sustituir al piloto por un ordenador a bordo. Y esto es muy importante que vayáis recordando. El concepto de ordenador que está implícito está directamente relacionado con el del dron. Bueno, pues esto sería un dron, que no se parece casi nada a lo que hemos visto anteriormente, pero esto es un dron de uso civil, con cámaras o lo que necesitemos, y esto sería un dron. Pero también es un dron esto, que lo metemos en los polideportivos, por ejemplo, desde luego esto es pacífico, esto es civil, en un partido de baloncesto, un partido de balonmano, le dirige a alguien un globo dirigible, pues para hacer propaganda o para lo que sea, un anuncio correspondiente. Como estáis viendo, esto de los drones como concepto, pues parece que son muchas cosas, ¿no? Así que vamos con su historia. En este mismo libro nos habla de la historia. Como siempre, la historia, ¿dónde van? Pues a China. Alguien llenaría en China una envuelta de un gas más ligero que el que nos rodea, por ejemplo, aire caliente, y lo soltó a volar. Hombre, esto como dron no parece que sea mucho. ¿Cuál sería el siguiente escalón en cualquier historia? Como no, Leonardo da Vinci, el omnipresente Leonardo da Vinci. ¿De verdad inventó un dron? No, pero a eso también le podemos llamar, pues yo qué sé, venga, pues en los libros viene. Yo creo que eso no es un dron ni de lejos. Eso no voló nunca, eso no se ensayó nunca, para que eso se moviese, un humano tenía que estar dándole, bueno, pero efectivamente eso aparece. En realidad, lo que de verdad todos los libros destacan fue algo muy curioso. A mediados del siglo XIX, austríacos y venecianos están peleando y los austríacos no tienen cañones suficientes para bombardear Venecia, entonces deciden lanzar globos aerostáticos cargados con explosivos. Bueno, eso no lo puede dirigir nadie, ni remotamente lo dirige el viento. Por supuesto, no explotaron donde tenía que explotar y le explotaron a los austríacos encima de la cabeza unas cuantas veces. El siguiente, ahí lo tenéis, por ejemplo, un grabado de la época, ¿no? El siguiente salto, pues realmente decir que son drones, unas cometas, porque les pongas unas cámaras o cualquier otro aparato que les quieras poner y desde tierra una cometa controlándola, que eso es un dron. Pero esto es lo que viene en la historia de cualquier libro, ¿no? Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta. Bien, también cometas parece que se utilizaron, también globos aerostáticos en la guerra de Cuba, pero eso. Así que vamos ya camino de lo que en todos los libros ya sí podría ser drones, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, pues empiezan a estudiar la posibilidad de pues, utilizar aeronaves no tripuladas pues, contra los zeppelines alemanes o contra lo que sea. Y básicamente nos cuentan cómo, pues en 1916, no será fructífero hasta el año 18, pues Elmer Ambrose Perry y su hijo pues van a construir un aparato, que para el año 18 pues ya está, con el señor Kettering dándole nombre, el Kettering Aerial Torpedo. Bueno, eso sería lo que todo el mundo entiende que es un dron, ¿no? Y entonces decimos, bueno, esto está muy bien, Paco, pero aquí la historia española como que no ha aparecido todavía, ¿no? Bueno, no os preocupéis, es que esto es un señor clásico, vamos a un TFG. Un TFG en la Politécnica de Cartagena de antes de ayer, un chaval joven que tiene que estar a la última. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta, ¿no? Por supuesto, pues vamos a la historia de los drones y lo mismo, los UAV o los RPAS. Pero nos aporta algo muy bonito. ¿De dónde viene el concepto dron? O la palabra dron, por lo menos, ¿no? Pues un drone en inglés, es un zángano, el macho de las abejas. Y de alguna manera, pues entre el zumbido, abeja, pues ahí tendríamos el origen, la etimología de lo que llamamos dron, ¿no? UAV, RPAS, dron. Ese es el uso. Pues fenomenal. Mira qué bien que tenemos un TFG. Y entonces, pues nos haría una clasificación de los distintos tipos, por lo menos de los civiles, ¿no? Los drones podrían ser, pues, tricópteros, bueno, con un solo rotor, tricópteros, hexacópteros, cuadcópteros, con alas fijas. Bueno, por supuesto se están olvidando de los dirigibles porque normalmente no se consideran, pero habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, vamos con la historia. ¿Qué historia nos cuenta este especialista juvenil en drones? Bueno, por lo de siempre, la guerra entre los austríacos y los venecianos, con el grabado que siempre se utiliza porque no hay otro, y que bueno, pues también se utilizaron más o menos ese mismo, se intentó también en la guerra de secesión estadounidense y se salta a la guerra mundial, lo que estábamos contando hace un momento, ¿no? Que es Perry y su padre y su hijo, que lo consiguieron en el año 17, muy bien, y ya está.
Y entonces decimos, pero vamos a ver, esto no tiene tanto... Profe, si ya te habíamos dicho que había que ir a Wikipedia, que solo con los libros, con los TFGs, no se consigue informarse, que hay que ir a Internet y hay que ir a Wikipedia. Bueno, pues venga, pues vamos a Wikipedia, a ver qué nos dice Wikipedia. Y entonces Wikipedia lo que nos dice, pues es como podemos esperar, que un vehículo de nuestro grado, pues un UAV o un RPAS. Hasta aquí no nos dice mucho más. Si vamos a la etimología, pues lo mismo que nos cuenta cualquier alumno de UTFG, pues que los zánganos, y eso ya está incluido incluso en el diccionario de la Real Academia Española. Bueno, pues vamos a la historia. ¿Qué nos van a contar en la historia? Pues muy claro, dos casos. Los 1916, el Aerial Target británico, que no tenemos imágenes de la aeronave en sí, solo tenemos imágenes del equipo que lo construyó, ¿vale? Y pues el otro caso que hemos dicho, el de Kettering y el padre y el hijo Sperry, ¿no? Pues eso es lo que tenemos. Bueno, pues esto es lo que hay. Así que, Inma, amigos de Aciertas, pues muy buenas tardes, ya hemos terminado. Nos podemos ir a merendar. Venga, a merendar todo el mundo. ¿Qué pasa? ¿No os estáis desconectando? Pero si esto no da más de sí. Ah, os estáis sospechando que hay algo más. Claro que hay algo más, porque estábamos con la Wikipedia en español. Vamos con la Wikipedia en inglés a ver qué nos dice, ¿eh? Venga, vamos allá. Bueno, lo primero de todo, como siempre, Venecia y Austria, Austria y Venecia. Vamos con los primeros drones, que es lo que nos tiene que contar. Pues eso es lo que hay. Luego, pues el Aerial Target británico. Bueno, pues vamos hasta aquí. Lo siguiente, pues Kettering Sperry. O sea que no hay más. Sí, que habéis visto que me salta un párrafo. Mirad ni más ni menos lo que nos dice. El ingeniero español Leonardo Torres Quevedo introdujo un sistema de radiocontrol que llamó Telequino en la Academia de Ciencias de París en 1903 con la intención de dirigir dirigibles sin arriesgar vidas humanas. ¿Cómo sabíais que teníamos tema? ¡Ay, había que ir a Wikipedia porque los libros españoles no lo cuentan! ¡Ay, pero es que no se acaba en Wikipedia! Es que esto es mucho más interesante, porque realmente en 2007 el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos, bueno, es internacional, es mundial, pero tiene la sede en Estados Unidos, concedió un milestone por los primeros desarrollos en control remoto, 1901. Y lo que concedieron fue lo siguiente. En 1901, el ingeniero español Leonardo Torres Quevedo comenzó el desarrollo de un sistema que llamó Telequino y que era capaz de realizar movimientos mecánicos a distancia. El sistema era una manera de ensayar globos dirigibles que él mismo había creado sin arriesgar vidas humanas. En 1902 y 1903 solicitó varias patentes por el sistema. Compañeros de Aciertas, esta frase que no se os olvide. Con el Telequino, Leonardo Torres Quevedo estableció los principios operacionales del moderno sistema de control remoto sin cables. ¿Qué me decís? Pues que ya hemos terminado y nos vamos a merendar, porque ya está la historia completa, faltaba, Wikipedia nos ha dado una indicación, la hemos encontrado, os la hemos contado y ya está. ¿No os estáis yendo? ¿No será que queréis conocer la historia completa? Pues venga, vamos a contaros la historia completa, que es una historia muy española. Porque Leonardo Torres Quevedo nació en Cantabria, en esa casa, estudió Ingeniería de Caminos y se retiró a esa casa a pensar en la resolución de problemas que tenía la humanidad pendiente. Por ejemplo, el transporte por cable de personas, los teleféricos. Hasta que Leonardo Torres Quevedo no patenta en 1887 el teleférico, en el Valle de Iguña, no hay un sistema que pueda transportar con seguridad personas. Y nuestro Leonardo, que no es el otro Leonardo, que ese no inventa nada, el nuestro patenta, pero no lo patenta en España, que eso no tiene mucho interés, lo patenta en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, en Austria-Hungría, en Italia, en Estados Unidos, en Suiza, y todas las oficinas de patentes se la conceden. Como se ha adelantado tanto al resto de los ingenieros del mundo, van a tener que pasar 20 años hasta que en 1907 el mundo tenga un primer teleférico para personas en España, en San Sebastián. Pero no es que lo diga yo,
Es que lo dicen las enciclopedias, por ejemplo, en alemán, del transporte por cable. En los capítulos dedicados al transporte por cable, ¿de quién aparece la foto? Pues de Leonardo Torres Quevedo. ¿Y qué nos dicen? Que los teleféricos empezaron el 30 de septiembre de 1907 en San Sebastián con Leonardo Torres Quevedo. Bien, pero han pasado 20 años y Torres Quevedo tiene que resolver otros temas. Por ejemplo, el de la mecanización del cálculo. Hasta Torres Quevedo había máquinas que sumaban, restaban, multiplicaban. Y Torres Quevedo concibe unas máquinas que computan funciones continuas con derivada primera continua. Por ejemplo, que hayan las raíces de ecuaciones polinómicas. Bueno, por ejemplo, de grado 2. Ahí las tenéis los ejemplos, las máquinas de demostración y la ciencia, el libro que demuestra teóricamente lo que está construyendo con las máquinas. O al revés, ha construido unas máquinas que necesitan una fundamentación teórica, pues construye esa ciencia. En nuestro Leonardo, que no es el florentino, este es un inventor de verdad, tenemos las dos cosas. La teoría que fundamenta las máquinas o las máquinas que demuestran las consideraciones teóricas. Bueno, no lo digo yo porque lo publica en francés también, lo manda a publicar a las Congéndies, la Academia de Ciencias de París, o lo publica en la revista de Cuestiones Mecánicas o la publica en Bélgica, en 1000 sitios va publicando esto y se consagra en el cambio de siglo como la máxima autoridad mundial en lo que llamaríamos pues, matemática aplicada, ingeniería matemática o computación. Pero ya nos vamos acercando al tema que nos interesa, porque en ese cambio de siglo lo que el mundo quiere es volar. Entonces ya se sabía pues, llenar de aire caliente o de hidrógeno una envuelta y soltarlo. Bueno, pues eso no sería un dron, pero con lo que hemos leído hasta ahora, pues es una aeronave que no está tripulada. Bueno, la podemos tripular. Y en 1783 la tripularon por primera vez, pues Pilar de Rocier y el Marqués de Atlandres. Bueno, llegaron a donde el viento quiso, poco podían maniobrar. Nuestros aerosteros actuales pues pueden soltar gas, meter gas, pero poco más pueden hacer, porque si no tienen motor. Es decir, que esto no es la solución del problema de la navegación aérea. Goya mismo pues, nos lo ilustra, cómo el viento se lleva unos globos de hidrógeno pues, por Castilla o por donde sea. Pero no es una aeronave todavía, ¿verdad? Hace falta que al sustantivo globo le podamos añadir elementos que permitan hablar de globo dirigible, es decir, con el adjetivo dirigible. Y si ya conseguimos dirigirlo muy bien, pues nos ahorramos la palabra globo y ya hablamos sustantivizando el adjetivo de simplemente dirigibles. Bueno, pues en época de Torres Quevedo hay dos sistemas. El de Zeppelin y el de Santos Dumont. Vemos en qué consiste por dentro para que lo veamos claramente, ¿no? El de Zeppelin tiene una estructura metálica de anillos paralelos de aluminio y dentro pues una serie de bolsas de hidrógeno independientes entre sí para equilibrar, desequilibrar, para lo que queramos ascender, etc. Los franceses conciben una envuelta elástica, no tiene elementos metálicos dentro, pero para que no se doble por el centro pues hay que poner un montón de cuerdas y una barquilla tan larga como la envuelta para que no se doble. Muy bien, pues Torres Quevedo que ve lo que hacen los alemanes y los franceses desde el año 1901 por lo menos, porque he encontrado documentación de abril de 1901, con lo cual desde probablemente unos meses antes ya estaba intentando resolver el problema, pues está Torres Quevedo hablando con ingenieros constructores franceses, ¿no? Y para el año 1902, para la primavera del año 2, ya tiene la patente de un sistema que une las ventajas de Zeppelin y de Santos Dumont y elimina la mayor parte de las desventajas. En síntesis, va a tener una estructura interior de sección triangular para que al colgar la barquilla con los motores, hélices y demás no se doble porque el peso se va a distribuir a lo largo de esa estructura interior, pero es una estructura interior hecha básicamente de cuerdas. Son triángulos de cuerdas, todos con los vértices asidos a los tres largueros que van de proa a popa y que determinan esa forma que veis ahí trilobulada. Es decir, es elástico, es desinflable, es inflable, pero cuando está inflado funciona como si fuese rígido. Muy bien, más en grande veis aquí la patente, para que os hagáis un poquito idea, la forma que tiene, los triángulos que lo componen y las características esenciales. La suspensión tiene que ser interior, la viga interior de cuerdas que sea de sección triangular y una serie de automatismos para el inflado y el equilibrado de la presión interior, de la flotabilidad, etc. Bien, y entonces lo presenta. ¿Y qué hace la Academia de Ciencias de París? Pues la Academia de Ciencias de París está alucinada con lo que presenta Torres Quevedo porque dice, es que esto sí resuelve el problema de la navegación aérea. Y emiten un informe muy, muy laudatorio diciendo que se ensaye cuanto antes. El mundo anglosajón no lo ve tan claro. Por lo siguiente, no por el proyecto de Torres Quevedo, sino porque Severo, con su dirigible Pax, se ha matado. En esa misma época en que Torres Quevedo presenta la patente y los informes a la Academia, pues se ha matado Severo. Y entonces, pues Nature
y luego lo reproducen otras revistas como The Aeronautical Journal, dicen, no, vamos a ver, dice Nature, y nosotros Aeronautical Journal coincidimos, que con el ejemplo tan terrible de Severo y su dirigible Pax, la proximidad, la cercanía de esa barquilla con el motor de combustión de gasolina tan cerca de esa bolsa de hidrógeno es una bomba voladora. Entonces, mientras se utilice la gasolina, el petróleo, como fuente para los motores de combustión, no se deben probar dirigibles arriesgando vidas humanas. Y entonces Torres Quevedo dice, pues no pasa nada, perfecto, vamos a inventar el mando a distancia. Esa es la solución, ¿no? Que no se ponga en riesgo vidas humanas, pues vamos a inventar el concepto dron, tan sencillo como eso. Y en el año 1903, bueno, le dan la patente en 1903, pero la solicita en diciembre de 1902 en Francia. Cuando ya se la han concedido en Francia al año siguiente, a los pocos meses, pues ya la solicitan en Estados Unidos, en Inglaterra y en España, ¿no? Y antes de que acabe en 1903, presenta una adición a la patente con algunas mejoras que se le han ocurrido. Bueno, pero Torres Quevedo no es Da Vinci. Torres Quevedo tiene un proyecto muy claro y tiene la máquina que demuestra ese proyecto. Y entonces, pues la va a presentar. Claro, la patente es del 10 de diciembre de 1902 y se titula así, Sistema llamado telequino para comandar a distancia movimientos mecánicos. Telequinos, ¿no? Bien, bueno, pues en julio de 1903 tiene ya preparado el aparato que presenta en la Academia de Ciencias de París. Y un trabajo que explica más allá de la patente en qué consiste su invención. De nuevo, tiene un proyecto aparentemente teórico, unos diseños, pero al lado tiene una máquina que demuestra sus concepciones y lo lleva a someterlo al juicio de los sabios de la Academia de Ciencias de París. El aparato de demostración que tengo el honor de presentar a la Academia constituye un sistema que he llamado telequino destinado a maniobrar a distancia cualquier máquina mediante un sistema telegráfico. Segunda frase. Lo estáis leyendo. La diferencia radical entre el telequino simple, que hay otros antes, ahora los mencionaremos, y el mío, el múltiple, es que con los simples se puede ordenar una cosa. Encendido, apagado, para arriba, para abajo, una sola cosa. Mientras que con el múltiple se puede realizar la colección de órdenes que el diseñador quiera, tan complicadas como se deseen. Y efectivamente, en el mundo, por ejemplo, la energía eléctrica, el órgano de expresión de los ingenieros industriales, pues son conscientes, como es consciente Torres Quevedo, de quién se ha dedicado a estas cosas antes. Maxwell, Hertz, Branly, Rigg han estado hablando de todas estas cuestiones, por supuesto. Cecil Baricas, pues en Inglaterra, ha hecho algunas experiencias, pues eso, con encendidos y apagados, transmitiendo a distancia, mediante ondas hercianas, pues efectivamente, ondas de radio, pues podemos que se encienda una bombilla o que se apague, o que vaya a la derecha una cosa, a la izquierda, pero es un solo encendido apagado, arriba, abajo, derecha, izquierda, ¿no? Por supuesto, en España también ha habido ingenieros que lo han intentado. El coronel Rojas lo ha intentado, por supuesto Julio Cervera, que también está en todos los libros, pero ninguno de los dos ha concretado nada. Se han quedado en, bueno, proyectos. Es más, el gran Tesla también sabemos que en 1898 hizo un ensayo y presentó una patente, pero no fue más allá. Y el aparato tampoco era un mando a distancia completo. Es decir, que saben perfectamente en España, están muy bien documentados de lo que se está haciendo en el mundo. Y son conscientes todos que el inventor español ha presentado esa máquina que veis a la derecha en la Academia de Ciencias de París. Esto, por ejemplo, es la noticia que publica el ABC, la reseña de lo que ha hecho allí en agosto de 1903. Claro, pero es que lo que ha hecho sorprende al mundo. Hay más de 80 referencias que tengo localizadas de prensa científica y de divulgación que analiza la obra de Torres Quevedo allí, lo que ha presentado Torres Quevedo, por ejemplo, la Revue Scientifique o la Science Illustrée en Francia. Pero bueno, eso era normal, en Francia son 40 o 50 medios los que lo hacen. Pero es que hay mucho más. La prensa corriente, Le Matin, todos la prensa francesa, sea de un tipo o de otro, todos rinden homenaje a lo que ha presentado Torres Quevedo allí. Pero es que no se queda en esto. Es que el Daily Messenger, el New York Herald, también estaban con sus corresponsales o han recibido la noticia y lo publican. ¿Qué es lo que ha presentado? Pues Torres Quevedo ha presentado una aplicación de la telegrafía sin hilos que permite, y lo ha demostrado en la Academia de Ciencias de París, teledirigir barcos, dirigibles y sobre todo, como no hay dirigibles todavía, porque eso no se han construido, los de Zeppelin y los de Santos Dumont no han triunfado de momento, pues sobre todo lo que interesa es teledirigir el qué,
torpedos, la posibilidad de teledirigir torpedos sin presencia de hombres o mujeres a bordo. Esto es lo que la prensa mundial sintetiza por doquier. El Daily Messenger lo cuenta un poquito de otra manera, pero básicamente la idea es lo mismo. La operación ha sido posible en algunas condiciones anteriores, pero era con un cable. Otros periódicos dirán, ha habido intentos anteriores, pero la maniobrabilidad no era completa. Con el sistema de Torres Quevedo sí lo es. Y entonces pues vemos la Gaceta de Pittsburgh o el Journal de Chicago, pero lo vemos en el Imparcial de Madrid, lo vemos toda la prensa de cualquier país, ¿no? En Bucarest, en Rumanía, en Roma, en Italia, en Argelia, en Bruselas, en Alemania, en Colonia, en Barcelona, los negocios de Barcelona, en fin, toda la prensa mundial está rendida a los pies de Torres Quevedo. Como ya tiene la patente francesa, pues el 10 de diciembre de 1903 la solicita en el Reino Unido también y, como os he dicho, también en Estados Unidos. Bueno, pues ante este panorama, el gobierno español dice, esto hay que hacerlo en serio, vamos a dotar un centro de investigación para Leonardo Torres Quevedo, vamos a dar la cantidad en los presupuestos y lo vamos a nombrar a él director. Y Torres Quevedo, con eso que le dan, pues alquila el frontón Betty High de Madrid. Probablemente los que vivís en Madrid sabéis que se ha rehabilitado parcialmente el frontón Betty High, que quedó al poco tiempo, bueno, se inauguró en 1894 y para 1897 ya el empresario estaba arruinado porque en realidad lo que creó era una casa de apuestas asociada al juego de la pelota y como los tongos eran insoportables y se suicidaba la gente, pues quedó vacío y en realidad lo único importante que se hizo allí, aparte de amañar las apuestas, pues fue lo que Torres Quevedo va a hacer que os voy a contar. Bueno, pues esto está hoy restaurado y se puede visitar. Entonces Torres Quevedo está allí desde enero del año 1904, en la calle Marqués de Riscal 5, ahora es número 7 porque se ha construido otro edificio. ¿Y qué es lo que está haciendo allí? Bueno, pues más que lo cuente yo, lo va a contar la prensa, porque el alcalde de Bilbao, que se apellidaba Bilbao precisamente, pues visita en febrero, el 6 de febrero de 1905, lo que está haciendo Torres Quevedo allí. Y lo que está haciendo es el telequino. ¿Y esto qué es? Bueno, pues ni más ni menos que acaba de demostrar delante del señor Bilbao cómo puede radiocontrolar un coche eléctrico con motor eléctrico, servomotores, baterías, etc. Lo ha demostrado Torres Quevedo delante del alcalde y a pocas semanas lo hará delante de los ingenieros industriales. Era un coche de 3 ruedas, no necesitaba más, pero obedecía la voluntad del señor Torres Quevedo. Primer coche eléctrico teledirigido de la historia por Leonardo Torres Quevedo. Este es el aparato que tiene preparado no para teledirigir coches, sino para teledirigir barcos o dirigibles en su caso. Lo tiene preparado ya en 1905. Y esto es lo que va a ensayar delante de los ingenieros industriales y nos lo cuentan pues, los órganos de expresión de los ingenieros, de la Asociación de Ingenieros Industriales, la Energía Eléctrica o el Boletín Industrial. Porque Torres Quevedo los invita a todos los catedráticos y profesores auxiliares de la Escuela de Industriales y a los alumnos de los últimos cursos a visitar el frontón Betty High. Y nos lo cuentan como en las últimas tardes de marzo, pues les llevó allí a ver qué tenían, ¿no? Y claro, en un sitio, ahí no hay agua para probar la barca teledirigida, ¿no? Que está preparando también, pero sí lo puede hacer con el coche. Y efectivamente. Lo que sí podemos añadir es que los que tuvimos la satisfacción de presenciar las pruebas quedamos admirados de la inconsciente y puntual obediencia del aparato que retrocedía, adelantaba, paraba o se ponía en marcha derecha, izquierda, según las órdenes que les diese su inventor. Esto es lo que hace Torres Quevedo. Pero segunda cosa, el frontón Betty High, además, es un astillero. Allí se va a diseñar y se va a construir el primer barco eléctrico teledirigido de la historia. Bueno, teledirigible. Se va a llevar luego a la casa de campo y se va a probar allí. Y entonces el señor Bilbao dice que esto lo quiere en Bilbao, solo faltaba, y que hay que llevar el barco a Bilbao y hay que hacer las pruebas en Bilbao en agosto. En plenas fiestas hay que hacer las fiestas de Bilbao con el telequino de Torres Quevedo. Bueno, Torres Quevedo tiene los diseños preparados para el triciclo y para los barcos sin ningún problema, pero además no se quedan diseños, como el florentino, el nuestro Leonardo, pues tiene el barco construido. Bien, pues construye uno más grande. Van a comprar en Alemania un barco eléctrico y le van a añadir el telequino para teledirigirlo. Este va a tener como 14 metros de eslora más o menos, ¿no? Bueno, tenemos unos cuantos diseños y ahí lo tenemos en noviembre de 1905, teledirigido por Torres Quevedo desde hasta 2 kilómetros desde la terraza del Club Marítimo de Bilbao y teledirigiéndolo
a distancia de 2 kilómetros. Este es el telequino. ¿Qué operaciones puede hacer? Bueno, estáis viendo el ayudante de Torres Quevedo mandando pulsos desde el emisor. Vamos a mandar desde un emisor de radio, vamos a mandar pulsos, una serie de señales, de pulsos. Eso no es lo importante. Lo importante, y aquí está la clave de por qué Torres Quevedo es el inventor de esto, es el receptor. El receptor recibe una señal, o dos, o tres, porque vamos mandándole una, dos, tres, y no hace nada. No hace nada hasta que no paramos de mandar señales durante 5 segundos. Si le hemos mandado nada más una señal y la máquina ha registrado, ha memorizado en su memoria artificial esa señal, una única, pasan 5 segundos, no recibe más, ejecuta, ella sola le da las órdenes a los servomotores de que ejecuten, pues marchaban adelante a pequeña velocidad. No hacemos más. Ahora le mandamos 3 señales. Pues eso es que el timón hace que vaya en dirección rectilínea. Le mandamos 6 señales. Pues entonces vira a la derecha. Le mandamos 9 señales. Pues mediano viraje a la izquierda. Le mandamos, en función de qué señal le mandemos y de cuántos pulsos mandemos y se memoricen en el receptor. Cuando dejamos de mandarlo, la máquina coge eso que está en su memoria artificial, entre comillas, y ejecuta ella solita la orden implícita en esos códigos. Esto es el primer mando a distancia de la historia. Esas pruebas también asiste la prensa, por ejemplo el Times, pues nos cuenta, o a sus lectores se equivoca, lo llaman Bernardo, no sé si es que sabían que iba a venir un Bernardo a escuchar esta conferencia, y lo llaman en vez de Leonardo, le llaman Bernardo, pero nos cuenta eso, ¿no? Cómo se construyó en el frontón Betty High, cómo en el Club Marítimo de Bilbao hicieron esa prueba, y lo que sí hicieron fue montar a 10, 12 periodistas en una de las pruebas para que se montasen ellos y viesen a bordo como el barco, el telequino, era el que estaba dirigiendo los movimientos del timón porque no había nadie moviéndolo. Era el operario de Torres Quevedo desde la terraza del Club Marítimo. Bueno, pues esto lo importante no es hacerlo en pruebas privadas o que haya periodistas, sino en una, digamos, apoteosis social. Y para eso lo mejor es Campeonato Nacional de Regatas y la presencia del rey Alfonso XIII en septiembre del año 1906 allí en Bilbao. Bueno, pues ahí tenéis el bote Vizcaya, veis el tamaño que tiene, el telequino, la parte de recepción de señales del telequino y Torres Quevedo explicándolo al rey, ¿no? Bueno, como os podéis imaginar, pues esto tiene montones de referencias en la prensa también. No os voy a cansar. Berlín, Londres, Budapest, o Zúrich, o Madrid, o Bilbao, toda la prensa mundial certificando que Torres Quevedo puede teledirigir cualquier aparato. Esto es lo que pasaba en Bilbao en ese año 1906. Pero el 6 de febrero de 1905, cuando el señor Bilbao, el alcalde de Bilbao, está viendo lo que tiene Torres Quevedo, lo que ve es que lo que él quiere teledirigir es un dirigible. Es decir, ha dirigido coches, ha teledirigido barcos, pero lo que quiere es teledirigir dirigibles. El tema es que no hay en el mundo dirigibles todavía, ¿no? Y el señor Bilbao pues, nos cuenta cómo en breve van a empezar pues eso, los trabajos de construcción del dirigible, porque los diseños están hechos. La teledirección de aeronaves está perfectamente diseñada en qué va a consistir los ajustes que hay que hacer en los servomotores para teledirigir un globo dirigible, en vez de teledirigir un barco. Y como el timón o los timones y los estabilizadores de un dirigible pues son parecidos, pero no son exactamente iguales y hay que ajustarlos, adaptarlos de un que uno, ¿no? Pero eso no es lo importante solo. Lo importante de nuevo es que Torres Quevedo tiene muy claras las ideas. Y en la memoria que ha presentado en 1903, a la Academia ha presentado un resumen, pero la que tiene en español es mucho más amplia. Cuando nos describe el telequino, nos habla de las aplicaciones, veremos que él tiene en su mente un montón de aplicaciones más allá de lo que aparentemente el mundo se ha enterado. Él entiende que lo que quiere es automatizar los procesos de producción industriales y que para el mundo de la mecánica industrial el telequino sería algo impresionante, el poder teledirigir operaciones de las máquinas, ¿no? Pero sobre todo, él va a describir cómo el aparato que está diseñando sirve para dirigir desde lejos, pues por ejemplo, un bote salvavidas, que eso en Bilbao es muy interesante, un submarino, cuando lo haya, porque el de Peral todavía no ha triunfado y no hay submarinos en el mundo todavía, un torpedo o un globo. Claro, pero es que este es el punto. La cuestión está en resolver el problema de la navegación aérea. Los ensayos de un globo dirigible son muy caros y además son muy peligrosos.
El inventor necesita obtener un éxito con el primer ensayo y como en el primer ensayo se le mate el piloto, como le pasó a Severo, pues se acabó. Y eso lo ha dicho ya la prensa británica, ¿no? Entonces tenemos que ir más allá. ¿Cuál es la clave del telequino? Hombre, pues que con el telequino, que es un aparato relativamente ligero, pesará como persona y media, pues además podemos suprimir el lastre de lo que es las cuerdas de maniobra, oye, que son sogas que pesan, y otros muchos que se tienen que poner para la seguridad de los aeronautas, pero que si vamos a teledirigir el dirigible, aviones no hay en esa época, ya sabéis que hasta casi la Primera Guerra Mundial no hay aviones, estamos hablando de dirigibles, la única aeronave posible, ¿no? Es decir, que esto del telequino y la teledirección de las aeronaves es muy importante. Podemos reducir las dimensiones del dirigible y, por tanto, los costos, que serán por un montón de veces más baratos, ¿no? Y en estas condiciones de economía y de seguridad absoluta, pues los ensayos se podrán repetir las veces que se quiera sin mayor problema. Es decir, se puede resolver el problema de la navegación aérea preferiblemente teledirigiendo las aeronaves. Muy bien, entonces nos decía en el año 3, el telequino permitirá, cuando esté resuelto el problema de que haya dirigibles, la teledirección, pero mucho más allá, porque podremos enviar un globo provisto de aparatos registradores a practicar investigaciones meteorológicas en las nubes, a tomar vistas fotográficas de un terreno inaccesible o a desempeñar otras muchas comisiones que no es posible puntualizar. Oyentes de Aciertas, ¿qué es lo que hace hoy un telequino llamado dron? Todo lo que Torres Quevedo en 1903 estaba anunciando. Bueno, pues esto es lo que nos decía el IE Cubo, que es lo que tiene todo el mundo que conocer. Por supuesto, los profesores españoles, por supuesto, los alumnos de esos profesores españoles y preferiblemente el resto del mundo. Porque en la historia de los vehículos aéreos no tripulados o teledirigidos, la presencia de Torres Quevedo, aunque sea en la versión inglesa y nada más que en la inglesa, que la española todavía no está, de Wikipedia, es ineludible. ¿Qué? ¿Nos vamos a merendar? ¿Nos vamos a merendar? ¿O queréis un poquito más? Pues yo creo que queréis más, así que vamos a darle un poco más. Porque esto pasaba en el año 3. Y en el año 5 ya tiene un telequino de verdad. Faltan los dirigibles, entre otras cosas. Pero ¿qué más tiene en su cabeza Torres Quevedo en 1903? No solo está hablando de la posibilidad de la teledirección. Si es que en su cabeza está todo muy claro. Si a esos globos que ya sabemos que podemos teledirigir, que les podemos poner cámaras, que les podemos poner pues detectores de temperatura, etcétera, pero además los hacemos sensibles, es decir, que si tenemos un barómetro, el aparato de recepción de esa información barométrica de presiones atmosféricas y demás afecta el funcionamiento de ese globo. Si tenemos una brújula, que esa orientación que nos puede dar la brújula permita que el globo dirigible se autodirija. Es decir, que en función de la presión pues pueda calcular la altura a la que vuela, en función de la brújula pueda él solo orientarse. Bueno, además las ondas hercianas y además muchos aparatos que pudiéramos poner, en realidad lo que tenemos es un autómata. Un autómata que seguía obedeciendo a las impresiones recibidas. Permítaseme la frase, dice él, que tiene una vida de relación con el entorno, que ese aparato se relaciona con el entorno, él solito. Es un autómata que se relaciona y que tiene una vida mucho más complicada que cualquier máquina industrial. Claro, y esta es la clave, porque estas máquinas entonces no se limitan a ejercer un trabajo mecánico, en realidad estarían sustituyendo al trabajo inteligente de un humano. ¿Aciertas? ¿Qué estáis escuchando? Bueno, pues Torres Quevedo lo tiene claro. José Echegaray, nuestro premio Nobel de Literatura, no en 1903, sino un año después, analiza esto que ha presentado Torres Quevedo también. Una sucesión de ondas hercianas que determinan la corriente y de choques del martillo que la interrumpen constituyen en la telegrafía sin hilos un sistema de señales telegráficas. En la invención del señor Torres, una serie de mandatos que el telequino interpreta y distribuye moviendo el timón a la derecha más o menos, o moviéndolo a la izquierda como la dirección del buque exija. Precisamente en esta interpretación de cada mandato, en esta distribución de las órdenes recibidas, consiste la peregrina invención del señor Torres Quevedo. Un aparato material sin inteligencia
interpretando como si fuera inteligente las instrucciones que le comunican. ¿No es esto admirable en su sencillez? Inma, ¿a esto cómo se le llama en el siglo XXI? No nos lo digas todavía. Efectivamente, nos decía Torres Quevedo, se podría ir muy lejos por este camino. Estamos en 1903, ¿eh? Pero es ya prudente detenernos. Sería demasiado fácil, con un poco de imaginación, idear autómatas, y facilísimo, claro, capaces de ejecutar las operaciones más complicadas, pero no es seguro que pudieran todos realizarse en la práctica, claro. Es que estamos en 1903. Bien, se podría ir muy lejos en este camino. Entonces, ¿estamos hablando nada más que de mando a distancia? ¿Estamos hablando nada más que de teledirección? ¿O en realidad lo que Torres Quevedo nos está planteando es ni más ni menos que hasta el concepto vehículo autónomo? El autómata convertido en vehículo o el vehículo convertido en autómata. Pues no voy a contestar a la pregunta porque vamos a seguir trabajando un poquito, a menos que os queréis ir a merendar. ¿Queréis iros a merendar o queréis que avancemos un poquito más? Venga, vamos a avanzar un poquito más. Porque es que realmente no teníamos todavía ni dirigibles, si os acordáis. Hemos hablado de que iba a empezar a construirlos en el año 5, pero todavía no. ¿Por qué ha alquilado el frontón Betty High? Porque necesita muchos metros cuadrados para extender las lonas e empezar a coser a esa envuelta, esas lonas, a esa viga de sección triangular, hecha solo de cuerdas, ¿no? Bueno, pues ahí, en ese frontón Betty High, que tiene que estar dedicado a la memoria de Torres Quevedo, si tienen que encontrar un concepto los rehabilitadores, tiene que ser a honrar la memoria de Torres Quevedo, que es lo que se hizo allí con interés, de verdad, el telequino y el dirigible. Bueno, pues allí, en ese frontón Betty High, es donde se va a hacer. Va a estar Torres Quevedo en el frontón Betty High desde el año 4 por lo menos hasta el año 6. En realidad, hasta el año 8 por lo menos va a tener una sede o una oficina. ¿Y qué es lo que va a construir allí? Pues el primer dirigible español. Claro, es que Torres Quevedo no es Da Vinci. Si Torres Quevedo tiene en su mente un proyecto de dirigible, lo construye y lo lleva al gasómetro de Madrid. Esto está, hoy queda una chimenea de esas que veis ahí atrás, en el Rastro, en la plaza que hay al acabar al sur del Rastro. Bueno, porque ahí estaba el gasómetro, la fábrica de gas. Le va metiendo gas a presión a esa envuelta y todas esas cuerdas se van a ir autorrigidizando. Bien, pues se estiran esas cuerdas y cuando la presión interior es más o menos la misma que la de fuera, es un poquito superior, pero si pinchamos no hay apenas flujo hacia el exterior, el dirigible va a funcionar como si fuese rígido. Como ha mejorado la patente del año 2, en el año 6 presenta una nueva patente en España y al año siguiente presenta esa misma patente en Francia y en el Reino Unido. Es decir, que tiene ya desarrolladísimo su sistema y lo puede empezar a ensayar. Se lo lleva a Guadalajara y con la ayuda de los militares pues vamos a tener las pruebas de verdad del primer dirigible español. ¿Quién ha ayudado a Torres Quevedo a construir el dirigible? Un aerostero militar de Guadalajara, Alfredo Quindelán, que luego será general del Ejército del Aire y que en estos momentos es solamente un capitán. Bueno, pues ya tenemos ahí las pruebas de 1907, hay porosidad en la envuelta, hay que cambiar la envuelta y realmente pruebas pilotadas no se van a hacer hasta 1908 y efectivamente los espías franceses que están allí para ver qué se está haciendo, porque es lo más novedoso que hay, lo más útil, la primera aeronave, el primer dirigible efectivo de la historia, pues lo van a convertir incluso después en postales. Bien, pero Torres Quevedo se pelea con los militares, o sobre todo los militares se pelean con Torres Quevedo, y Torres Quevedo se tiene que llevar el dirigible a París. No va a poder teledirigir su dirigible con el telequino en España. Ha teledirigido coches, ha teledirigido una barca en el Retiro, en el Retiro, pero sobre todo en la Casa de Campo, ha teledirigido un barquito en el puerto de Bilbao, tiene allí el telequino para teledirigir el dirigible en Guadalajara, pero no lo va a poder teledirigir. Hay que reconocerlo. Oye, nadie es perfecto, decían en aquella película de Marilyn, ¿verdad? Pues nadie es perfecto. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué? ¿Nos vamos entonces a merendar? ¿Creéis que os voy a dejar así por las buenas esta historia así tan triste? ¡Por supuesto que no! ¡Vamos con ello! Porque hemos dicho que en realidad lo que tiene a bordo un dron hoy en día es ni más ni menos que un computador, una computadora, un ordenador, ¿verdad? Claro. Y entonces Torres Quevedo ya nos había dicho en 1903 que esto que él está concibiendo
Pues en realidad no es un trabajo mecánico, es un trabajo inteligente. Es casi el trabajo inteligente que hace una persona, ¿no? Y claro que por este camino en 1903 se puede ir muy lejos, pero es que ya no estamos en 1903, ya estamos en 1909, a las puertas de 1910. ¿Y qué está haciendo mientras está peleado con los españoles y se va a Francia con su dirigible? ¿Ya está llorando y ya está por la pelea? No, su mente no para. Va a viajar a Argentina en mayo en representación de la ciencia española a la conmemoración de la proclamación del canto de libertad y de independencia de Argentina. ¿Y qué va a hacer en Argentina Torres Quevedo? ¿Dar una conferencia sobre el castellano, el español universal, que todos somos la misma raza que se decía entonces? No. Va a llevar los diseños de la primera computadora digital electromecánica de la historia. Esos que estáis viendo a color ahí. Pero que podéis leer hoy, porque eso está publicado en la revista de Obras Públicas, aunque no sea de conocimiento generalizado en España, lamentablemente, pero está publicado en una revista que está descargable gratuitamente y se publica en Argentina también, que es donde él ha presentado el trabajo. ¿Y qué es lo que ha presentado aquí? Bueno, lo dice él en la presentación. Di una conferencia en Argentina, y como complemento, pues expuse algunas consideraciones generales sobre los procedimientos de automatización mecánica que permiten sustituir con frecuencia el trabajo inteligente del obrero por el trabajo puramente mecánico de una máquina. Y refiriéndome ya concretamente a las máquinas de calcular, manifesté en Argentina haber llegado al convencimiento de que es posible construir un autómata que ejecute una serie determinada de cálculos, por complicados que sean, sin auxilio de operador ninguno, de tal forma que baste inscribir los datos para que el autómata calcule e imprima, si se quiere, los resultados. 1910. De momento son solo diseños. ¿Estáis con ganas de ver la máquina? Paciencia, que esto no es cuestión, que no es tan rápido. Pero en cualquier caso, ¿dónde ha surgido todo esto? Todo esto ha surgido del telequino. Y Torres Quevedo decide cambiar el nombre a su laboratorio de mecánica aplicada, anejo a su centro de ensayos de aeronáutica, cuando se traslada a la Escuela de Industriales, al edificio de la Escuela de Industriales y el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. La parte de atrás era su laboratorio de automática, que es el nombre que le va a dar, porque ha visto que hay un nuevo campo, el de los autómatas, que necesita una nueva ciencia. Y claro, él nos ha dicho que el telequino, y Echegaray lo ha entendido, de alguna manera piensa, pero el mundo no ve que esa máquina piense. Y entonces, para convencer al mundo de este nuevo campo del saber que él está creando, pues consigue una máquina que ya pues es más difícil decir que no piensa. Es una máquina que juega al ajedrez. Bueno, con la que un humano puede jugar al ajedrez. Un final de partida. La máquina maneja la torre y el rey blancos. El humano maneja el rey negro. Se ponen las piezas en el tablero y el humano va a empezar la partida desenganchando el rey negro. La máquina se enciende y está esperando el movimiento del humano. Si le hacemos trampa, insertando nuestro rey más allá de las casillas correspondientes, pues nos pilla y enciende una de esas 3 bombillas que veis en la base, en la parte baja. A la tercera se va a apagar, así que no perdamos el tiempo y vamos a jugar en serio, porque total nos va a pillar. Venga, pues jugamos en serio. Y entonces ponemos el rey, pues yo qué sé, nos acercamos un poco a la torre a ver si la conseguimos pillar. La torre no, el aparato dice, no, se está acercando, así que ¡buah! Me voy al otro extremo y corre al otro extremo para alejarse del rey. Bueno, el rey negro intenta acercarse y entonces el rey blanco se aproxima. Y así, ves la jugada, ¿no? El rey, la torre lo va arrinconando y el rey se va aproximando, la torre y se va hasta que ya le da en la última fila, le da el jaque mate. Bueno, ¿aciertas? ¿Qué es lo que nos ha presentado Torres Quevedo? Bueno, pues no nos lo presentó a nosotros, lo presentó allí en el Congreso de la Sociedad Española para el Progreso de las Ciencias, ahí veis el aparato en 1913, y la verdad es que no se enteraron muy bien, no entendieron, un juguete, una genialidad de este señor, qué bonito, un ajedrez, qué bien. Que no es un juguete, que no es un juguete. Torres Quevedo tiene un problema, y es que no se hace comprender fácilmente porque se adelanta demasiado a su tiempo. Y entonces tiene que decir, bueno, no os preocupéis, ahora lo vais a entender, porque voy a escribir el tratado completo que va a teorizar, va a proporcionar la ciencia que fundamenta este tipo de máquinas, ¿no? Y lo va a llamar así, Ensayos sobre automática. Su definición. ¿Estáis oyendo? Claro, él es consciente de que ha creado una nueva ciencia. La palabra automática podía existir, pero con la concepción que os voy a contar ahora, eso no existía. Hay que definirla. Dentro del libro, ¿qué puede hacer? Hombre, pues explicar cómo lo podría aplicar, pero claro, es una extensión teórica, porque no puede meter las máquinas dentro del libro. Pero lo que sí puede hacer es construir las máquinas
que ilustran lo que viene en el libro. O, habiendo construido las máquinas, que el libro sea la ciencia que fundamenta esas máquinas. Porque esa máquina que estáis viendo ahí abajo es una máquina de multiplicar electromecánica que empieza a construir en 1911 y que ya tiene en el año 12. Y que necesita una ciencia que la fundamente, porque ya la había anunciado en Argentina. Y eso lo tiene muy claro. El estudio del telequino fue el que me encaminó en esta nueva dirección, el de la automática, porque el telequino es en suma un autómata que ejecuta las órdenes que le son enviadas. Además, para interpretar las órdenes y obrar en cada momento en la forma que se desea, debe tener él solo, ese aparato, en consideración varias circunstancias. Durante la construcción de los diversos modelos tuve ocasión de apreciar prácticamente la gran facilidad que podía tener este tipo de aparatos electromecánicos para construir con éxito máquinas de calcular y triunfar donde Babbage había fracasado en el siglo XIX. Que esa es la idea que traslada Torres Quevedo clarísimamente. Con tecnología mecánica era imposible que Babbage pudiera construir su ordenador, su computador, su máquina analítica. Con tecnología electromecánica sí se puede. Y entonces nos explica el concepto de autómata. Todos habéis oído hablar de puede pensar una máquina de Turing, 1950, revista Mind, donde Turing se pregunta, ¿puede pensar una máquina? Y va el tío, se convierte en el padre de la inteligencia artificial. Un individuo, oye, una autoridad, hay que destaparse ante él y aplaudirle, pero que en ese artículo dice, bueno, en realidad no puedo contestar a la pregunta, ¿puede pensar una máquina? Porque no sé qué es una máquina, ni sé cómo definir que una máquina pueda pensar. Así que mira, voy a cambiar puede pensar una máquina por el juego de la imitación, el imitation game. Y este es el padre de la inteligencia artificial. Nuestro Torres Quevedo, en 1914, tiene claro que hay que definir qué es un autómata, que es una máquina, y qué es inteligencia artificial. Y nos lo dice. Los autómatas deberán tener sentidos, termómetros, manómetros, dinamómetros. Los autómatas deberán tener miembros. Los autómatas deberán tener energía. Y sobre todo, se necesita, y este es el principal objeto de la automática, que los autómatas tengan discernimiento. Y ¿a eso cómo se le llama hoy en día? Que puedan en cada momento, teniendo en cuenta las impresiones que reciben y también las que han recibido anteriormente y han memorizado en su memoria artificial, ellos solitos ordenar la operación deseada. Claro, esto no es que estén imitando como un pato que hace cuá, cuá, cuá todo el rato, un pianista hace pum, pum, pum todo el rato. No, eso no es eso. Esto es un autómata de verdad que toma decisiones, ejecuta los actos que quiere en función de esas impresiones y adapta su conducta a las circunstancias de las que se informa, con todos esos sentidos, etc. Este es nuestro Torres Quevedo. Claro, ahora entendemos por qué no se puede escribir la historia de los drones, de las aeronaves no dirigidas, sin Torres Quevedo. Tiene claro que tiene que haber ahí dentro de esos aparatos un computador que va a ser el que controle todas estas cuestiones. Y el telequino fue el que le encaminó en esa dirección, porque es un autómata que ejecuta todas esas órdenes y desde 1903 tiene clarísimo lo que hoy llamamos dron. Torres Quevedo, como os he contado. Sí, los ensayos sobre automática, junto con los trabajos de neurociencia de Cajal, son obras maestras de la ciencia española. No se puede escribir la historia de la ciencia española sin este tratado, los ensayos sobre automática. Bien, pero habíamos visto que nadie había entendido lo que había presentado Torres Quevedo en España. Y entonces, como en 1914 ya sí tiene los ensayos sobre automática, puede ir a París con el tratado y con las máquinas. Y lleva a París el telequino y sobre todo lleva su ajedrecista. ¿Y creéis que ahora en París lo entendieron? Pues no voy a ser yo que lo diga. Vamos a leer la portada de Le Matin. Un autómata que sabe jugar al ajedrez. Se puede concebir la construcción de autómatas que a imitación de los seres vivos adapten su conducta a todas las circunstancias. Sí, pero vamos a leer todos juntos lo que aparece enmarcado arriba en rojo. La máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre. ¿Quién es el padre de la inteligencia artificial? Bueno, pues si queremos que el padre sea otro, que Torres Quevedo sea el abuelo o el iniciador, porque ciertamente lo es. Pero no en francés y en español. ¿Lo queréis leer en inglés? Pues es que al año siguiente, Scientific American, que no es ninguna revista así mediocre,
publica un artículo basado en estos que os he ido enseñando, con fotografías del telequino, del ajedrecista. ¿Veis ahí las bombillas del ajedrecista? Las 3 bombillas, ¿no? Y a la izquierda está el telequino. Y lo titula así: Torres y sus destacados o remarcables dispositivos automáticos. Sustituirá mediante máquinas a la mente humana. Esto es Torres Quevedo en 1914 y 1915. En el mundo no hay nadie que esté haciendo esto. Los primeros fabricantes de computadoras lo harán en la Segunda Guerra Mundial, 20, 25, 30 años después de las creaciones de Torres Quevedo. Y sobre todo, habrá constructores de computadoras que no teorizan y habrá teóricos de la computación que no construyen computadoras. Bueno, pues 30, 35, 25, dependiendo de quién queramos pensar, años antes, Torres Quevedo ya nos ha regalado la una y la otra cosa. Como anécdota, en 1912 Torres Quevedo tiene el ajedrecista. En 1912 nace Alan Turing. Creo que se ha adelantado un poquito. Bueno, pero no hemos visto el computador todavía. En los ensayos sobre automática están los diseños del primer computador, de la máquina analítica realizable con tecnología electromecánica, la que ha anunciado más o menos en 1910 y que le resolvería el problema de la máquina analítica en la que fracasa Babbage. Pero claro, eso no lleva 2 días construirlo, ¿no? Para 1917 ya tiene su aritmómetro electromecánico. Ya lo tiene, pero a veces se equivoca. Entonces, él quiere presentarlo de tal manera que sea un éxito total. Para finales de 1918 ya no se equivoca nunca. Hace las operaciones todas y siempre las hace bien. Y estaréis preguntando, pero Paco, ¿pero qué es eso del aritmómetro? Bueno, pues os lo cuento. Había comercializado desde el siglo XIX, de Tomás de Colmar sobre todo, aritmómetros mecánicos que sumaban, restaban, multiplicaban y dividían. Con tecnología mecánica, pues eso se podía hacer, ¿no? Y Torres Quevedo lo que quiere es construir el computador, la máquina analítica. Eso es muy complicado. Y había construido una máquina de multiplicar electromecánica y ahora va a construir esta máquina. Os explico en qué consiste el aritmómetro electromecánico. Bueno, como estáis viendo, sigue existiendo. Tenemos un teclado, pues ya está, el órgano para inscribir los datos, el órgano de entrada. Ya veis que es el órgano de salida, es la impresora también. ¿Pero qué tenemos a la izquierda? Bueno, pues desde el teclado mandamos desde las teclas numéricas las operaciones que queremos que la máquina realice, sumas, multiplicaciones o divisiones, ¿no? Entonces mandamos los dígitos y la operación correspondiente. Y le damos al espaciador y lo manda. Lo manda. Entonces, la máquina recibe todas esas órdenes que le estamos dando y las memoriza. Cuando hemos terminado de mandarlas, coge de su memoria artificial todas esas informaciones que le hemos mandado, realiza las operaciones y las manda a la impresora a imprimir. Él solito, la máquina ella solita. Bueno, ¿qué interpretación se puede dar a esta máquina? ¿Es el ordenador? ¿Es el computador completo? Todavía no. En los ensayos sobre automática está diseñado, pero de momento lo que tenemos es la primera calculadora electromecánica de la historia. Eso sí, cuando se escribe la historia de la computación, pues, por ejemplo, en esta exposición que hubo en París en el año 1990, la máquina de calcular de Pascal al ordenador, en el capítulo del ordenador, claro, ¿qué se puede poner en la historia? Pues como en Wikipedia, ¿qué se puede poner de los drones? Pues no se puede no poner a Torres Quevedo y su aritmómetro electromecánico. De tal manera que cuando en la exposición ponen un gran panel que resume todos los aparatos que han ayudado a simular el cálculo y demás, y buscamos, lo amplío, no os preocupéis, buscamos el camino hacia los ordenadores actuales, pues que tenemos los fracasos de Babbage, el Mark I y el ENIAC de la Segunda Guerra Mundial y entre medias el aritmómetro electromecánico de Leonardo Torres Quevedo de 1920. Este es nuestro Leonardo, claro que sí. Bien, Torres Quevedo tiene casi 70 años. Quiere construir un ajedrecista y quiere construir el computador completo, la máquina analítica. Empieza a construir un segundo ajedrecista que además hable. Es decir, ya sabíamos que pensaba, pero lo que queremos es que hable. Es decir, que va a mejorar la disposición, el tablero va a estar horizontal, unos electroimanes van a mover las piezas por debajo, los jaques nos los va a anunciar también con luces, pero con el gramófono y el jaque mate pues también. De nuevo, bueno, esto es más complicado porque le podemos, digamos, vacilar y darle un botón para que juegue mal y que nos creamos que vamos a ganar. No, es una vacilada que nos pega la máquina, pero luego nos va a ganar igual, ¿no? Porque el fundamento es el mismo. Bueno, pues este aparato, en 2012, Google Europa tenía que conmemorar un hito en la historia de la computación en España.
y se iba a organizar un acto en la Escuela de Telecomunicaciones de la Politécnica. Y el catedrático pues, nos preguntó, y, oye, ¿qué tenemos nosotros que podamos conmemorar de 2012? En concreto se lo preguntó a mi padre me preguntó, oye, ¿tenemos la máquina de Torres Quevedo, el ajedrecista, el primer ajedrecista, estaba ya en 2012, en 1912? Y digo, pues sí, por la correspondencia que tenemos, los esquemas, ya estaba terminada, pero a veces se atascaba, entonces no la quiere presentar en publicidad. Pues ya está, pues cuéntale a los de Google en qué consiste esto. Le contamos a los de Google en qué consistía el ajedrecista, oye, y yo creo que los convencimos, porque desde entonces, en el blog oficial de Google dice que el ajedrecista de Torres Quevedo es el primer computer game de la historia. Juego de ordenador, no digáis videojuego, que no inventó Torres Quevedo la tele, ¿de acuerdo? No hay que pasarse, pero el primer juego de ordenador, sí, o el primer juego computacional, ¿no? Bueno, pues no está mal. Bien, todo esto no lo estoy resumiendo, os lo podéis leer porque lo publicamos a finales del año pasado en los Annals of the History of Computing, donde por fin es un artículo que ocupa el doble que cualquier artículo normal, pero nos lo permitieron porque fue pedido por ellos, donde sintetizásemos la obra de Leonardo Torres Quevedo como pionero de la computación, la automática y la inteligencia artificial. Es decir, esto ya está publicado, ya se puede leer y como no puede ser de otra manera, esta historia fascinante, etcétera, que hay que reescribir y demás, pues empezó con el telequino y así lo contamos en nuestro artículo. Bien, hay que ir terminando a ciertas. Yo sé que no queréis iros a merendar, queréis que siga y que siga. Ah, pero no puede ser, que os van a reclamar las familias. Bueno, efectivamente, esto lo tiene que conocer todo maestro, todo profesor de instituto, todo profesor de universidad, todo ciudadano de España tiene que conocerlo para que lo conozca todo ciudadano del mundo. Esto es patrimonio de la humanidad. Y el origen del mando a distancia, lo que llamamos hoy drones, está en nuestro Leonardo Torres Quevedo, con ese intento de resolver el problema de la navegación aérea sin arriesgar vidas humanas. Este es nuestro Leonardo. Es un Leonardo que no es como el otro, que construyó lo que se propuso. Pero no solo eso, sino que si esto se inauguraba el 8 de agosto de 1916, hoy nos podemos montar en ello, porque lleva funcionando más de 100 años sin haber tenido ni un solo accidente. Esta es la solución del problema del transporte por cable para siempre. Podrá funcionar otros 200 años sin problema. Habrá que ir cambiando ajustes, en fin, lo de siempre, pero va a funcionar exactamente igual. Este es uno de los dirigibles que construyó Torres Quevedo en la Primera Guerra Mundial y funcionó pues desde Francia, desde el Reino Unido. ¿Y por qué pongo yo aquí? Pues porque antes de que empezase la guerra entre Rusia y Ucrania, estaba colaborando la Sociedad Aeronáutica Rusa con la Sociedad Aeronáutica de Kiev. Y en un aeródromo que hay en la autovía, en la autopista que va hacia Polonia, hacia el oeste, a 30 kilómetros de Kiev, se estaban haciendo las pruebas en pacífica armonía, en pruebas científico-tecnológicas de estos dos países, con ese dirigible, que a mí se me parece bastante al de Torres Quevedo. ¿Verdad que sí? Bueno, este dirigible ya no está en Kiev. Este dirigible estaba desde Torres Quevedo, claro, el sistema Torres Quevedo, hasta Torres en el norte de África, operando desde Túnez, desde Argelia. Es que ese dirigible que os he enseñado está en Rusia desde el año 2018. Y yo le pregunté a Fodorov, el presidente de la Sociedad Aeronáutica Rusa, oye, esto se parece mucho a lo de Torres Quevedo. Y me contestó, efectivamente, los diseños de Torres Quevedo son los que hemos utilizado para construir este nuevo dirigible, más de 100 años después. Y sigue funcionando hoy en día. Sí, aciertas. Maurice Docan se hacía una pregunta en 1930, pero tenía que ser un francés el que se la hiciera, porque parece que los españoles no podemos hacérnosla. ¿Acaso no deberíamos considerar a Torres Quevedo el más prodigioso inventor de su tiempo? Un tiempo que es el de Tesla, el de Graham Bell, el de Marconi, el de Thomas Alva Edison. Y el presidente de la Sociedad Matemática Francesa se preguntaba si no debiera ser considerado, en este caso, sobre todo por sus máquinas de calcular, su aritmómetro, etcétera, el más prodigioso inventor de su tiempo. Aciertas, Maurice Docan se hacía esa pregunta, pero la respuesta no la doy yo. La respuesta está en vuestras manos. Muchas gracias. Pues ya he terminado. Pues muchísimas gracias, Francisco. Qué bonita tu exposición, qué interesante lo que hemos aprendido. Yo por lo menos no he parado de tomar apuntes.
y me sorprende, me da mucha pena que no des tú la respuesta a esa última pregunta que has lanzado, porque es lo que me llevo preguntando toda la charla, ¿por qué otros inventores, ingenieros han sido mucho más conocidos que Torres Quevedo, con la cantidad de... Con, con todo lo que ha hecho, con todo lo que ha proporcionado a la humanidad, ¿no? Con todos sus avances? ¿Por qué? ¿Por qué somos tan... Es la pregunta del millón. Es la pregunta del Somos millón. así en España, ¿no? No hay una respuesta única. Siempre digo de broma que la respuesta es muy sencilla, que es que quieren que siga dando conferencias y si todo el mundo lo conociera, pues no tendría ya más conferencias que dar. Pero esa no sirve. Entonces, hay una que es, yo creo que es razonable. No es única, es una de ellas, una de los ingredientes en la respuesta. Y es que se adelanta a su tiempo. Eso es evidente que se adelanta a su tiempo. Cuando diseña el teleférico, va a tardar 20 años en construirlo. Bueno, no pasa nada. Tiene 35 años. No pasa nada, vale. Pero claro, cuando presenta su aritmómetro, es que tiene 68 para 70 y empieza a construir la máquina analítica. Pero dice, si el aritmómetro, que al fin y al cabo no es más que una calculadora electromecánica, me ha llevado 10 años, ¿cuánto me va a llevar la máquina analítica completa? Y entonces no la termina. Pero es que te hubiese dado igual, porque no se hubiese enterado nadie, porque es que no había nadie, no había comunidad científica en ese momento dedicada a esos temas. Va a ser 20 años después, cuando empiece a haber constructores en Estados Unidos, sobre todo en Alemania, Zuse, bueno, en distintos lugares, no en Inglaterra, y por necesidades muchas veces de cálculo por la guerra, ¿no? Es que claro, es que Torres Quevedo es ajedrecista del año 12, 13, 14. Un juguete, nadie entiende que está creando la inteligencia artificial. Bueno, no todo en el mundo de la inteligencia artificial, por supuesto, ¿no? Pero es el primer paso serio. No se entiende sus tratados teóricos y su ejemplificación práctica, ¿no? Claro. También es verdad que es español y eso, pues realmente, como me parece que a nosotros lo que se nos da bien es pelearnos entre nosotros y no destacar nuestras figuras, pues quizá sus propios compatriotas de la época, aunque le dieron honores, le hicieron académicos, le dieron premios y cosas de esas, pues tampoco lo encumbraron, ¿no? Como modelo. El mundo anglosajón, después de la guerra, no va a mirar a Torres Quevedo para nada, ¿no? Pues bueno, un fósil histórico, ¿no? Yo digo que para reconocer hay que conocer previamente, ¿no? Entonces, creo que tenemos un patrimonio, no es que seamos un país extraordinario, pero tenemos una serie de figuras que todo ciudadano que pretenda ser culto tiene que conocer. Y no podemos seguir hablando de nuestros poetas, literatos y pintores, que están muy bien, ¿no? Eso es una parte de la cultura, pero la cultura científica hace que un ciudadano de verdad sea culto o no. Hoy en día, ¿no? Bueno, desde el siglo XX por lo menos. Entonces, esto tenía que estar en el currículum de los niños de primaria. Esto tiene que estar en secundaria, no sé, ¿qué asignatura? Es un tema transversal en primaria, en secundaria, pues en tecnología seguro, ¿no? Claro. Pero claro, para eso hay que formar a los profesores. ¿Y quién forma a los profesores en esto, no? Son iniciativas más bien individuales. Bueno, no hay una respuesta única, podemos seguir dando explicaciones, pero... Ya. Bueno, Bernardo, mira, tiene la manita levantada. A ver, que nos quiere Oye, comentar. Quito, dejo de compartir para que No, veamos. no, Para así no, ver no, las vamos, respuestas. Paco, Genial. felicidades por la conferencia una vez más. Muy interesante, como siempre, muy documentada, como siempre, muy amena, como siempre, tanto en la forma como en el fondo, ¿no? Y la verdad es que la respuesta yo creo que en la cabeza de todo el mundo está, ¿no? Que yo creo que en España no es un país para ciencia, para científicos ni para ingenieros y así nos va. Yo creo que no, que hemos despreciado nuestras grandes figuras. Pero por otro lado, no te quería, levantar la mano iba por otro tema, que precisamente también tiene en cierto modo que ver con esto. Cuando uno va a un país como Reino Unido y va a una ciudad donde ha figurado algún científico o un ingeniero, algún tecnólogo, tú ves bustos, calles, placas dedicadas a esas grandes figuras. En España, ¿cuántas hay? Y precisamente mi pregunta era, porque yo sé que alguna vez lo hemos hablado ya hace años, que tú estabas moviéndote para conseguir que el famoso frontón, este que está en Chamberí, por la zona de Chamberí, se dedicara a ser una especie de museo dedicado a Torres Quevedo. Entonces, no sé cómo está ese asunto. Yo creo que nosotros deberíamos empezar
a presionar, no cuesta nada dedicar calles a los científicos, a los tecnólogos, a ver, evidentemente nosotros no tenemos a Isaac Newton, ¿no? Ni a Albert Einstein, pero tenemos también que destacar a lo que tenemos. Igual que te estoy diciendo esto del museo dedicado a Torres Quevedo, que por supuesto es una figura relevante no solo a nivel nacional, sino a nivel universal, pues es que también nos está pasando un poco con el museo dedicado a Cajal, que también sabemos que Cajal, mucho de su legado está un poco esparcido en diversos, bueno, por no ser muy duro, iba a decir diversos cuartos de las escobas, pero más o menos están de esa manera. Bueno, sí, obviamente, pues eso, siento igual que tú. El tema de las estatuas. Torres Quevedo tiene 2 estatuas. Una está en Santa Cruz de Iguña, al lado de su casa. Se erigió en 1986 por suscripción popular porque a mi padre le dio la gana. Es decir, porque mi padre se empeñó, Francisco González de Posada, entonces era catedrático allí en Cantabria y creo que todavía era rector de la Universidad de Cantabria, o ya había dejado de ser rector hace un tiempo, pero bueno, él es ingeniero de caminos y desde la Escuela de Caminos pues intentó hacer cosas. Y luego creó una asociación que se llamaba Amigos de la Cultura Científica, que era subversiva con ese nombre, claro, como os podéis imaginar, en 1983. Y desde esa asociación, pues convocó a la Comunidad de Cantabria, a España entera, para que mediante suscripción popular, es decir, que cada individuo pagase alguna cantidad, se pudiese erigir un monumento a Torres Quevedo. Bueno, costó mucho, creo que parte de la herencia de la familia la hemos perdido allí, que se debió dedicar a aquello. Entonces, en cualquier caso, está allí, en 2,20 metros de alto, y se puede visitar al lado de la casa natal de Torres Quevedo. Bueno, otra parte de la herencia familiar yo creo que se fue en el año 2004, porque hay otra segunda estatua de Torres Quevedo que podéis ver en el Museo del Aire de Madrid, en Cuatro Vientos. Pues también de un tamaño parecido, en vez de Ramón Muriadas escultor, es Andrés Lasanta, que sigue vivo, un escultor nacido en Soria, muy bueno. Y bueno, pues le encargó a mi padre la estatua y se la regaló, sin suscripción popular ni tonterías, al Museo del Aire. Y la podéis observar allí. Tiene el sombrero quitado, el paraguas. ¿Por qué? Porque mi padre le dijo al escultor que clonase esa escultura, le pusiese el sombrero, no abriese el paraguas, no hacía falta, porque quería regalársela o por lo menos auspiciar que el Ayuntamiento de Santander, para que en Santander, ciudad, también hubiese una estatua de Torres Quevedo, pues tuviera una estatua. De modo que hay, en realidad son 2, porque la segunda está clonada, es también de 2,20 metros de alta, y esa está ahora puesta entre la Escuela de Caminos y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cantabria, en el campus. Y luego, pues hay un busto en bronce que tenemos nosotros que llevamos a las distintas exposiciones. Además, hay una placa en el Parque de las Cataratas del Niágara, al lado del Transbordador del Niágara, que la versión está en inglés, la versión en inglés es mía, es del año 1991 y el texto original lo concibió mi padre también en el año 91 y es, digamos, con la dotación del premio Torres Quevedo, que también auspiciaba a mi padre y se le concedió a la Comisión de los Parques del Niágara, y que la comisión dijo, ¿qué hacemos con este 1.000.000 de pesetas? Pues una placa. Y entonces hicimos el texto que os estoy contando. Actualmente, la foto de la estatua de Torres Quevedo, que está en el Valle de Iguña, y un resumen de esa biografía están en la e-sale, en la turbovela de la Naumont de la Fura dels Baus. La compañía de teatro catalana tiene un barco teatro que están convirtiendo en mega escenario itinerante por todas las costas españolas, pero también pretenden ir a Canadá. Esto lo tenéis en la prensa, y han puesto una turbovela, una e-sale, para ahorrar combustible. Como se ha hecho en Cantabria y como al fin y al cabo están poseídos en la Furia de los Baus también por el virus de la invención, pues contactaron conmigo para ver qué podían poner allí. Y la turbovela hoy se llama Torres Quevedo y la estatua de Torres Quevedo impresa está allí y el texto, la biografía de Torres Quevedo, también la podéis ver. Pero como veis, parece que esto es porque lo hacemos nosotros, no porque el resto del mundo lo haga. En Madrid hay una calle Torres Quevedo, creo que pues, cerca de Coslada, en un polígono industrial, y en algunas otras ciudades pues también hay algunas calles dedicadas a Torres Quevedo. A ver, el tema Museo Torres Quevedo, ¿no? También decías. Sí, hoy hay un documental, creo que en internet todavía no está, porque están estrenando, no, creo que no se ha hecho ni siquiera el estreno oficial, financiado por Ferrovial en parte, que es la empresa que ha hecho la primera fase de rehabilitación del frontón Betty High, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Digamos, se ha basado, o gran parte del guión está basado en un artículo que escribimos Montserrat Cubría y yo en la revista Los Cántabros sobre el frontón Betty High entre Agustín de Rucova, que es el
el arquitecto cántabro, y Leonardo Torres Quevedo. Tiene más de 30 páginas, está muy documentado también con fotografías, muchas de las cosas que os he contado están ahí y podéis leerlo gratuitamente. Está online, el frontón Betty High, Agustín Rugova y Leonardo Torres Quevedo en la revista Los Cántabros. Con esa base se preparó ese documental y, por tanto, la presencia de Torres Quevedo en ese documental, que está financiado, como digo, por las dos instituciones y la empresa, pues ocupa un lugar esencial. Y me dejan decirlo, porque yo hablo bastante en ese documental, que la memoria de Torres Quevedo tiene que ser recordada, tiene que estar presente en ese frontón. Si se han gastado la millonada que se han gastado simplemente para un museo dedicado a Torres Quevedo, no tiene sentido, porque ya, si Inma me deja, respondo un poco más a tu pregunta sobre los museos. Entonces, hoy ya hay 2 museos dedicados a Torres Quevedo, aparte de lo que se puede hacer en el frontón Betty High. Ayer se inauguró en la Escuela de Caminos de Madrid el Museo Torres Quevedo, que ya existía, pero en un sótano y no estaba bien preparado, pues ya están las máquinas de Torres Quevedo que se conservan, se pueden visitar, la exposición está muy bien, está moderna y realmente pues es una maravilla. Es una exposición estática, claro, son las máquinas originales y son joyas, son joyas. Pero maestros, profesores, el museo que tenéis que visitar llevando a vuestros alumnos es el que hemos puesto en el Valle de Iguña, en la Serna de Iguña, en el colegio que lleva el nombre de Leonardo Torres Quevedo. Antes había mucho más niños en el Valle de Iguña, hoy hay muchos menos y, por tanto, prácticamente la mitad del edificio, uno de los 2 edificios, está dedicado a Espacio Leonardo Torres Quevedo. Hay una exposición fija con paneles, fotografías y demás que nos cuentan la obra de Torres Quevedo. Hay talleres interactivos, hay ruta de los transbordadores para que llevéis a los niños a las ubicaciones donde están la situación de los ensayos de Torres Quevedo, pero sobre todo vais a tener algo totalmente novedoso en el panorama museológico español y yo creo que mundial. Cuando llevéis a vuestros niños, aparte de que va a haber monitores adultos, los que os van a anfitrionar van a ser niños de 5º y 6º de primaria, que van a explicarle a los niños de 5º o 6º de primaria o de 1º y 2º de la ESO quién es Torres Quevedo y los inventos que hizo. Y van a compartir con ellos gincanas y hasta vais a poder asistir a una escape room. Todo esto lo tenéis en www.elvalledelosinventos. Creo que es, puede ser, yo creo que es .es. elvalledelosinventos.es. Reserváis, creo que este curso ya están todas las reservas completadas, pero podéis reservar para el curso que viene. Y hacer visitas en privado, que podéis ir los fines de semana y hacer talleres, escape room, etc. Tenéis en nuestra web las direcciones de correo electrónico, tenéis el teléfono para llamar e informaros más y hacer reservas. Es decir, Bernardo, muchas gracias por la pregunta que no habíamos pactado. Lo del frontón Betty High, algún día está claro que algo se hará. Está claro, yo creo que todo el mundo tiene claro que lo que de verdad destaca en el frontón Betty High no es el juego de la pelota, porque aquello es mejor no recordarlo, pero es verdad que se creó para jugar a la pelota como excusa para las apuestas, digamos, amañadas. Y que lo importante que se hizo allí y lo que puede hacer que el frontón Betty High sea patrimonio de la humanidad de la UNESCO es la presencia de Leonardo Torres Quevedo creando el telequino, creando el dirigible y, por tanto, el concepto dron y poniendo el punto de partida de la automática. Porque lo que hoy llamamos automática, inteligencia artificial que os he contado, se hizo allí, se concibió allí, se empezó allí. Es decir, museo con las máquinas originales que podéis ver en la Escuela de Caminos, museo didáctico, dinámico, etcétera, en Cantabria, en el Valle de Iguña, al lado, a 400 metros de la casa natal de Torres Quevedo. Se puede ir en tren porque hay una estación de tren allí en el colegio, no hay que cruzar calle, se baja uno del tren directamente al colegio. Todo verde, claro, y se encuentra uno con ese mundo que hemos creado en el Valle de Iguña. Daniel Cubas es el alma mater, Marcos Carrasco, el director del colegio, y yo, pues, digamos, como asesor o creador de contenidos para ese museo. Sí, hoy tenemos eso, y el frontón Betty High espero que pronto. Vale, gracias. Perdona porque me ha entrado un ataque, entonces he tenido que cerrar mi cámara. No sé si alguien más quiere comentar algo más o quiere hacer alguna pregunta. No sé si de las preguntas que nos hicieron... Belén. Belén. Bueno,
yo nada más que felicitar a Paco, como siempre, un placer oírte. Y la verdad es que, bueno, te iba a preguntar, pero ya lo has contestado un poquito, ¿de dónde te viene ese interés por Torres Quevedo? Creo que te viene de la parte familiar, pero confírmamelo. Y en segundo lugar, ¿sabrías entonces en lo que es la comunidad internacional quién se puede considerar el creador o el padre de los drones? Si no es Torres Quevedo, si a lo mejor fuera de España sí que se consideran que es el inventor de los drones. Muchas gracias, Paco. Pues muchísimas gracias, Belén, por tus palabras y por la pregunta, claro. Bueno, cuento rápidamente. Sí, mi padre llega a Cantabria en el año 76, más o menos, es ingeniero de caminos, y en el año 78 le encargan que coordine la exhibición de una exposición que ha hecho el Colegio de Ingenieros de Caminos sobre Leonardo Torres Quevedo. Cuando, en este caso un ingeniero, puede ser un físico, un matemático, cualquiera, descubre su ignorancia, pues puede reaccionar de dos maneras, ¿no? Al descubrir la figura de Torres Quevedo, me refiero, porque no le habían explicado en la escuela quién era Torres Quevedo, claro. Pues puede reaccionar como reaccionan en general los españoles, que es, pues esto no existe, esto no hay que destacarlo, etcétera, o decir, ole, esto hay que darlo a conocer. Entonces, anejo a su cátedra de Fundamentos Físicos de las Técnicas en la Escuela de Caminos, crea el Aula de Cultura Científica, la primera unidad de cultura científica de todas las universidades españolas, que luego en los años 2000 la FECIT ha financiado en casi todos los ámbitos universitarios. Pues esto desde el año 78-79 se llamaba Aula de Cultura Científica y la idea era esa, llevarle a la sociedad la cultura científica universitaria, con conferencias, exposiciones, etc. En el año 82, yo creo, en la Universidad de Santander, que se llamaba entonces, el rector de entonces, podía tomar dos decisiones. O institucionalizar ese aula de cultura científica que había puesto en marcha anejo a su cátedra mi padre, Francisco González de Posada, o suprimirla. Claro, como estamos en España, pues os podéis imaginar, lo que hicieron fue mandarle una carta a mi padre prohibiéndole hacer cultura científica desde la universidad, que no era un lugar donde eso se debiera hacer. Y claro, bueno, yo lo digo riéndome, esto para llorar, pero bueno, pues ¿qué hace un universitario que está convencido de que hay que devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos da? Entre otras cosas con nuestro sueldo, evidentemente, en forma de cultura universitaria, cultura científica y tecnológica, cuando el rector de tu universidad te prohíbe hacerlo desde tu cátedra universitaria. Pues lo haces desde tu casa. Y entonces crea una asociación cultural que se llama Amigos de la Cultura Científica en 1983, desde la que va a hacer ya privadamente pues lo que no le dejan hacer desde el despacho de la cátedra que ocupa la Escuela de Caminos de Santander. También revolucionario, claro. Y yo en el año 83 vuelvo de Irlanda, donde hice el equivalente a COU, empiezo la carrera de matemáticas y empiezo a colaborar con él. Y bueno, pues aparte de la carrera de matemáticas, a la que le dedico, bueno, en cierto caso, pues me dedico a todas estas otras cosas que me divierten más. Y pues eso, entre otros está pues, Blas Cabrera, Julio Palacios, Enrique Moles, Arturo Duperier, Miguel Catalán, pues, bueno, pues todos, matemáticos como Rey Pastor. Y entonces, pues como si veis un poquito en internet, como da lo mismo lo que yo os diga, si le dais a internet os sale todo, ¿no? Pues desde entonces, pues estoy eso, haciendo exposiciones sobre Blas Cabrera, sobre Enrique Moles, sobre Arturo Duperier, libros, conferencias, congresos. Y, pues eso, haciendo cultura científica, devolviéndole a la sociedad lo que la sociedad nos da. Si es que es lo que tenemos que hacer. Bueno, esa es la primera parte. ¿De dónde me viene ¿no? la ficción a Torres Quevedo? Y pues ya se me ha pasado. Como me he puesto a hablar de mi padre y de mí, bueno, la segunda parte, ¿cuál era, Belén? Ah, porque la historia de los drones. No, bueno. ¿quién se considera Sí, claro. el A ver, yo inventor? os he contado muchas cosas inéditas, os he enseñado muchos documentos que nadie ha visto y por tanto es imposible que eso esté en la historia mundial porque no se conoce. Entonces, hasta que no escriba el artículo, pues no se va, la historia completa pues no se va a conocer. Bueno, y cuando descubra más libros o más artículos o más documentos, pues habrá que seguir reescribiéndola. Como siempre, el tema es ¿qué es un dron? ¿Cuál es el objeto que estamos historiando? Si nos ponemos de acuerdo sobre qué es un dron, pues podemos construir su historia. A mí me gusta decir que cuando tengamos el primer dron, empezará la historia. Que cuando tengamos algo parecido a un dron, pero todavía no sea un dron, pues en realidad estamos en la etapa protohistórica. Ya casi estamos teniendo drones y es imprescindible esa etapa para tener un dron, pero todavía no lo tenemos.
Y cuando hay cosas que son lejanas, que bueno, pueden ser necesarias tenerlas, pero en realidad que son lejanas, pues le llamamos la prehistoria de los drones, ¿no? ¿Es Torres Quevedo el creador del primer dron? Bueno, pues eso es discutible, ¿no? No sé, ¿alguien está compartiendo algo? Bueno, espero que no sea nada. Bueno, total. Yo sí creo que ocupa una historia ineludible en la historia de los drones, conceptualizando prácticamente la totalidad de las cosas que hoy llamamos dron, que las materializa en la teledirección de coches eléctricos teledirigidos y que la materializa en la teledirección de barcos, que lo tiene preparado para teledirigir el dirigible, pero que como se pelea con los militares, no puede teledirigir el primer dirigible. ¿Eso es lo que hace que él no sea el creador del primer dron? Que efectivamente no probase lo que ya ha demostrado en otros medios de locomoción en el dirigible. Bueno, pues eso ya es discutible. Pero, como habéis visto, lo que es la concepción de para qué se tiene que usar, que no es que estemos hablando de mando a distancia, sino que tiene que ser un vehículo autónomo, que tiene que recibir información él solo para estabilizar la altura, para la dirección, etcétera, que tiene que tener un computador a bordo y que construya el computador o el precomputador. Pues es muy difícil no decir que Torres Quevedo es un núcleo importantísimo. La otra cuestión está, y eso también es muy importante cuando reconstruimos una historia, es si la aportación de Torres Quevedo influyó en la evolución posterior de lo que llamamos drones. Entonces, quizá ahí hay que decir pues que no creo que los creadores de los primeros drones tuvieran mucho... pero es verdad que conocían, pues la patente de Torres Quevedo estaba en inglés y en francés. Entonces podían conocerla, podían conocer lo que hizo Tesla, por supuesto lo que hizo Marconi, y podían conocer lo que hizo Torres Quevedo. El problema que se encontraron y que sigue existiendo hoy en día es el mismo que tenía Torres Quevedo y que lo destacaba, y es el problema de la interferencia en la sintonía. El telequino, al mandar unas señales de radio, bueno, tú tienes un emisor, pero si el enemigo tiene un emisor más potente que el tuyo, puede interferir y mandártelo de vuelta. Esa es una preocupación que van a tener todos, pero que tienen hoy en Rusia y en Ucrania se está viendo. El que interfiere la señal de los drones, pues puede hasta devolverle el dron al que lo ha mandado, ¿no? O sea que el mismo problema existía. Bueno, no te he contestado, Belén, porque no tengo una respuesta de sí o no. Me vale. José Luis tiene la mano levantada. Sí, dos preguntitas muy cortitas. Sí. La primera, ya me ha quedado la curiosidad, ¿por qué se peleó con los militares? ¿Cuál fue el asunto? Sí. Esa bueno. ya que nos cuentes toda la historilla. Y la segunda, bueno. y esta un poquito más delicada, de forma muy resumida también. ¿Cómo es que en ese periodo de tiempo hubo tanto ingenio? Cajal y toda su escuela, Blas, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió ahí para que España estuviera tan potente cuando los medios económicos, etcétera, era bastante precario la situación? A lo mejor se necesita pasar hambre para tener gran creatividad, ¿o qué es lo que pasó ahí? Bueno, ya está. Me encanta que me hagas esas preguntas. Como es imposible contestarlas brevemente, lo voy a hacer, pero te voy a referir a dónde todo esto está publicado. Ya lo he publicado varias veces, está publicado en extenso. Entonces, si entras en la revista JUL, revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, en 2 artículos distintos hablo de los encuentros y los desencuentros de Torres Quevedo con los militares. Entonces, la historia está muy detallada con los escritos, las guerras de unos y de otros, pero te lo resumo. Bueno, también está publicado en Aeroplano, que es la revista del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire, y que también la puedes descargar gratuitamente, ¿vale? El artículo en JUL, yo no me acuerdo de qué año es, del 2 creo que es, uno y otros del año 8, por decirte algo, y en Aeroplano del año 10, más o menos. Bueno, la cuestión está en que Torres Quevedo es el ingeniero que diseña el dirigible. Es el que ha tenido la idea genial. Y Alfredo Quindelán es el ingeniero constructor del dirigible. Y se encariña y es muy eficiente. Se ha entregado a la causa, muy criticado por los militares, Rojas, Vives, sus jefes, básicamente, no les gusta nada de Torres Quevedo porque se está adelantando a ellos en lo que están haciendo. Torres Quevedo tiene un dirigible y los militares tienen un globo. Torres Quevedo tiene el telequino, Rojas ha presentado un mando a distancia que no ha podido porque nadie le ha hecho ni caso. Entonces, pues le odian. Bueno, pues Quindelán, en ese contexto tan extraño, construye el dirigible, ese que habéis visto, y lo lleva a efecto. Y cuando hay que proponer soluciones, porque la envuelta es porosa, propone las soluciones y Torres Quevedo las acepta. Pero no entiende
que no es el inventor, que es el constructor, que podría haber sido él u otro. Entonces, cuando llega un inspector en 1907, un inspector militar, a ver qué están haciendo por allí todos los distintos militares, en la hoja de servicios de Kindelan hace constar, y ha inventado un dirigible. Cuando Kindelan en el año 7 hace el cafre, desobedece unas órdenes y se tira al mar, bueno, se monta en un globo cuando viene una tormenta y está a punto de matarse, pues el ejército tiene dos opciones, o un consejo de guerra o hacerle un héroe. Prefieren hacerle un héroe. Bueno, pues ya está. Y la prensa dice, y ha inventado un dirigible. Total, que en 1908 ya se ha aprobado el dirigible con personas a bordo y se notifica al Ministerio de Fomento, que es el que paga, el que financia el Centro de Ensayos de Aeronáutica. Entonces, ya hemos terminado, ha sido un éxito, firman un acuerdo, un acta, que está también publicado en los artículos que os digo, Kindelan y Torres Quevedo, donde cada cual dice lo que ha hecho. Y entonces, pues le dicen al Ministerio que hay que no ponerle un nombre. El nombre parece razonable, que sea el del inventor, claro, cuál va a ser, pero que tiene que hacerse constar pues lo que ha hecho Kindelan, que ha sido el ingeniero constructor. Claro. Bueno, el funcionario, sin mala intención, pues resume todo lo que le han dicho y pone eso. Le llamamos Torres Quevedo al dirigible y hacemos constar pues, la colaboración tan extraordinaria de Alfredo Kindelan en los ensayos. No ponen en la construcción, en diseño y ensayos, sino lo ahorran y lo ponen en los ensayos. Total, que bueno, pues esa es la excusa para Kindelan cabrearse. Y bueno, claro, los otros que tenían muchas ganas de echar a Torres Quevedo de allí, pues ya está. Le dicen a Kindelan que efectivamente, que tiene toda la razón del mundo en enfadarse y que se tiene que dimitir como auxiliar de Torres Quevedo. Pero claro, eso implica que Torres Quevedo se tenga que ir de España, porque aquí ya no podía hacer nada. Y entonces, pues se va. Bueno, ese era el tema primero, ¿no? El segundo, me encanta que me preguntes sobre la edad de plata de la ciencia española, porque de eso también he escrito mucho y también lo tienes, lo puedes leer. Entonces, ¿dónde está eso? La última versión que he escrito. Entras en la web del Instituto de Estudios Madrileños y uno de los últimos ciclos de conferencias es sobre la ciencia, bueno, hay varios ciclos sobre la ciencia ENI desde Madrid. Pues el tercer ciclo, luego se publica el libro y os lo podéis descargar gratuitamente, pues hablo de la edad de plata. Y entonces hablo de esas generaciones que tú has dicho. Torres Quevedo y Cajal, que nacen los dos en 1852, podemos decir que son de la generación del 98 y es una generación, en principio, claro, decir que los ingenieros de caminos no tienen escuela y hay tradición, pues no tiene sentido, porque la tienen. Decir que los médicos en España no tienen sentido, si me decimos de un biólogo, pues vale, pero los médicos sí tenían prestigio, ¿no? De un químico no me digas nada, pero de un farmacéutico sí, porque también tenían prestigio. Pero ciertamente a nivel europeo, pues no, y no hay estructura. Son dos genios, como decía, pues no me acuerdo si era Ortega, yo creo que era Ortega, que nacen por generación espontánea. Y bueno, ese es el problema, que la genialidad, como no se hereda, como no se enseña, pues surge o no surge. Y si está en un contexto adecuado, como es el de Cajal, un contexto de médicos, una cátedra universitaria, pues triunfa. Torres Quevedo es ingeniero de caminos, está en un contexto de ingeniero de caminos, pues triunfa. Si esto le toca a un niño o una niña en una aldea de la España del siglo XIX, pues le tocaría ayudar a sus padres en las labores rurales o las que fuesen. Entonces, pues se echaría a perder esa genialidad. Bien, hoy no pasa eso. Y no pasa eso por esas otras personas que tú has comentado, porque esa generación del 98 yo la llamo generación de mentores, que son los mentores de la generación del 14, la que nos va a llevar a la convergencia europea. ¿Y por qué les llamo mentores y a los otros les llamo tutelados? Porque van a elegir en la física, en la química, en la matemática, en cada una de las ciencias, van a elegir a una serie de jovencitos que no han demostrado nada todavía, los van a mandar a Europa con pensiones de la Junta para Ampliación de Estudios y los van a traer a centros de investigación de la Junta para Ampliación de Estudios. En las humanidades, el Centro de Estudios Históricos; en las ciencias, pues el Laboratorio de Investigaciones Físicas de Blas Cabrera o el Laboratorio Seminario Matemático de Rey Pastor, etc. Es decir, una generación del 14 europeizada en la que se depositan las esperanzas para la convergencia europea. Pero ya se van a crear estructuras, las que no tenían Cajal y Torres Quevedo. Ya va a haber sistemas de investigación a la europea, a modo europeo, con comunicaciones unos con otros, laboratorios, centros. Es decir, lo que hacemos hoy en día, las formas de trabajo que tenemos en la universidad, en el CSIC, pues ya eso va a ir surgiendo. Pero no con Cajal en su laboratorio o en su casa. No con Torres Quevedo en su laboratorio, que es su laboratorio para él, porque no puede enseñar lo que está haciendo a nadie. Puede tener colaboradores, pero a nadie se le va a ocurrir un telequín, un ajedrecista, un aritmómetro. Su hijo es un ingeniero de caminos que le ayuda con el transbordador del Niágara
o con el aritmómetro electromecánico y sobre todo con el segundo ajedrecista. Pero le ayuda. Kinderán le ayuda, pero no se le ocurre el concepto, porque eso no se enseña. Bien, pero sí en el Laboratorio de Investigaciones Físicas de Blas Cabrera ya sí va a haber muchos otros científicos que van a trabajar a la europea y que pueden crear sección de química física, sección de rayos X, sección... porque ahí ya sí. Y eso es a su vez, pues tener discípulos que trabajan a la europea. ¿Es alguno de ellos tan genio como Cajal y Torres Quevedo? Pues no, lamentablemente no. Llevamos más de un siglo sin tener genios como ellos. Claro, alguien con sentido del humor debe decir, bueno, vamos a desarmar todo el sistema europeo para que salgan por generación espontánea otra vez. No, no parece que sea razonable. Pero lo que sí es verdad es que no tenemos todavía ni premios Nobel ni números unos mundiales, ¿no? Que salió el tema Mojica, si pueden haberle dado un premio Nobel, que no funcionó. No sé, no quiero decir más nombres, porque parece que dices el nombre de algún candidato y no se lo van a dar, ¿no? Y los tenemos, pero pues no les toca. Entonces, también eso, buscan mi nombre, Revista Complutense de Educación también hay artículos, en YUL, en congresos, si hoy en día está todo, o sea que en Dialnet, vas a Dialnet, que hay muchas referencias, y ahí encuentras cosas sobre la Edad de Plata, la Junta para la Ampliación de Estudios, la Institución Libre de Enseñanza y el primer tercio del siglo. Pues muchísimas gracias. Encantado. Bernardo, ¿tú querías Sí, comentar algo más? precisamente yo también quería hacer una pregunta a Paco sobre esto, ¿no? Que realmente parece extraño que una persona tan activa como Torres Quevedo, pero bueno, ya lo has contestado, ¿no? ¿Cómo es que no dejó de ningún discípulo? También es verdad que Cajal prácticamente tampoco dejó discípulos, porque en aquella época la ciencia era mucho más individualista de lo que es ahora, ¿no? Que ya todos son grandes equipos de investigación con mucha gente, vas formando doctores, luego postdoc, etcétera. Y no hay ningún colaborador estrecho, no se conoce ninguno, porque, hombre, de Cajal también sabemos que trabajaba mucho de esa investigación la hizo solo, pero sí que conocemos a gente que estuvo más o menos relacionada con Cajal. Pero de Torres Quevedo no sé si se conoce alguno que diga, pues el ingeniero de la década o de la edad de plata de la ciencia española, pues fue discípulo directo de Torres Quevedo. ¿Hay alguno? La palabra es colaboradores, no discípulos. En el laboratorio trabajaron muchas personas. Por ejemplo, bueno, cuando un ingeniero de caminos acababa la carrera, pues estaba en prácticas antes de integrarse en el cuerpo de ingenieros de caminos. Entonces, uno que suena muchísimo, pues es Manuel Lorenzo Pardo, el autor del Plan Hidrológico Nacional, por ejemplo, ¿no? El que pone en marcha la República, antes ya durante la dictadura de Primo de Rivera se había hecho y que retoma luego el franquismo, ¿no? Bueno, pues el primer destino que tiene en prácticas en Manuel Lorenzo Pardo es con Torres Quevedo, en ese año 4 o 5. Bueno, pero se dedica a las construcciones hidráulicas y no a lo que hace Torres Quevedo. Miguel Pérez Santano. Bueno, pues Miguel Pérez Santano le va a ahorrar al Estado español varios millones de pesetas de la época, porque va a duplicar la capacidad de transmisión del telégrafo usual. Entonces, en la línea Melilla, en la línea Canarias, pues va a ser... Bueno, es un colaborador, pero ahí no hay... Bueno, vale, no le ha enseñado nada, no puede enseñarle. El principal colaborador va a ser su hijo, pero su hijo no va a hacer nada en el ámbito de la computación. Es un ingeniero que tendrá sus proyectos y hará lo que le digan y lo hará bien, pero no tendrá genialidad. El caso de Cajal, vamos a ver, el caso de Cajal es de otro tipo, porque el laboratorio de Cajal, el Laboratorio de Investigaciones Biológicas, que se crea en 2001 desde el Ministerio del Interior, no el de Instrucción Pública, sino del Ministerio del Interior, el equivalente al Ministerio del Interior hoy, pues, y que luego ya se integrará en la Junta para la Ampliación de Estudios en el año 7, pues va creando escuela y ahí tenemos a Fernando de Castro, a Lorente de No y sobre todo a una persona que fue propuesta varias veces al premio Nobel y que si no se le dio, pues probablemente porque lo proponíamos desde España, que es Pío del Río Ortega, Ortega con H. Pues, si no recuerdo mal, propuesto 2 veces al menos al premio Nobel de Medicina o Fisiología o Medicina, ¿no? Se creó con Cajal, luego se peleó con Cajal y se fue. Es decir, en el ámbito ese de las investigaciones biológicas, lo que llamaríamos de neurociencia, etcétera, que trabajaba Cajal, ahí sí tuvo bastante desarrollo, ahí sí hubo una escuela importante, a la que la guerra civil, por supuesto, le afectó. ¿Que el carácter de Cajal podía oscurecer a los otros? Bueno, pero Cajal se jubila en el año 22 y la guerra no empieza hasta el año 36. Entonces yo creo que, aunque no es mi campo, pero yo creo que ahí sí hay historia y ahí sí hay escuela y ahí sí hay discípulos, que a su vez tienen discípulos después. Pero Torres Quevedo no, era imposible.
Blas Cabrera sí. Muy bien. Pues yo seguiría charlando contigo que nos contarás más historias, pero ya llevamos bastante tiempo, bastante más de la hora que pensábamos en un principio. Pero nos llevamos todavía 2 horas, nos queda un cuarto de hora, o sea que sigue. Ya. Pero Yo como te solo han dicho quería antes, darle a a lo Paco mejor las gracias. las familias nos reclaman, no lo sé. Pero de todas maneras es un placer, ¿eh? Es un placer escucharte y aprender con todo lo que nos cuentas, porque además ese entusiasmo del que hablaba antes, nos incitas a seguir investigando, leyendo y seguir buscándote tus vídeos para seguir aprendiendo. Así que muchas gracias. Bueno, sobre Torres Quevedo tenemos una web, www.torresquevedo.org, donde os podéis descargar montones de artículos, está ahí un enlace a 20 y tantas conferencias mías, en fin, que hay mucha información. www, en minúscula todo, torresquevedo.org. Tenemos un grupo de Facebook, leonardo.torres.quevedo, donde podéis ver pues, esta conferencia, pues estaba anunciada, a la que daré cuando sea la próxima semana, o todo lo vamos poniendo ahí. Tenéis el valledelosinventos.es, que es el colegio de Iguña entregado a esta tarea, con este museo, si lo queréis llamar así, pero mucho más que un museo. De modo que, bueno, pues ahí, en fin, que en muchos lugares donde podéis seguir profundizando, aunque os tengáis que ir ahora a cenar, ya no a merendar, pero a cenar, sí. Que nos has dejado sin merienda, Paco. ¿Cómo eres? Oye, yo os lo he permitido. Cada cierto rato os decía, oye, iros a merendar si queréis. Es verdad, es verdad que no te lo podemos negar, que a cada rato decías, ¿os queréis ir a merendar ya de una vez? Pues casi al revés, tendrías tú que decirnos, no me habéis dejado irme a merendar. Eso es. He tenido que seguir hablando. Qué sufrimiento seguir hablando. Bueno, pues nada, muchas gracias. Oye, como siempre, verdaderamente tus charlas son divertidas, amenas, enriquecedoras. Así que muchísimas gracias. Pues muchas gracias a Ciertas, porque ya sabéis que para mí el poder contar lo que uno investiga es que es un placer inigualable. Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, Paco. Nada, al resto deciros que nos queda todavía alguna cierta webinar de esta edición, así que en poquito tiempo os comentaremos las próximas novedades, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias de nuevo, Paco, y seguro que te volveremos a llamar para que nos cuentes alguna otra historia. Ha quedado grabado, ¿eh? Ha quedado grabado. Haré todo lo posible para que eso sea así. Y además sé que aquí hay algunos cuantos que me van a apoyar. Muchas gracias. Seguro. Gracias, Paco. Hasta luego. Adiós, buenas tardes. Adiós. Muchas gracias por la intervención. Saludos. Adiós a todos.